En el libro de Deuteronomio comenzamos esta mañana con la predicación de la palabra de Dios. El mensaje, hermanos, lleva como título: La obediencia produce fruto. Así se llama la enseñanza de hoy. La obediencia produce fruto. Deuteronomio capítulo 29. Vamos a ubicarnos ahí en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 29. Y si ustedes me lo permiten, voy a estarle dando lectura del versículo 9 al versículo 15. Deuteronomio capítulo 29, versículos 9 al versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios, queremos, Señor, esta mañana aprender de tu palabra, queremos ser desafiados por ella y también quebrantados. Y te ruego, Padre bendito, que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de mis labios y que lo que yo he aprendido, Señor, también mis hermanos puedan aprenderlo junto conmigo, podamos caminar en obediencia, Señor. Te ruego bendición para cada uno de nosotros esta mañana. Lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice el título, como ya lo mencioné hace un rato, lleva como título esta porción de la palabra de Dios: la obediencia produce fruto. Amén. Una de las cosas que pueden llegar a producir fruto en nuestras vidas y la obediencia es, por ejemplo, yo recuerdo mucho el pasaje que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una promesa de Dios, pero falta que esa promesa pueda ser obedecida. Y cuando nosotros obedecemos una promesa así, cuando obedecemos un mandamiento así, el día de mañana tendremos hijos que nunca se apartan de las cosas de Dios. Un día tendremos nietos que nunca se van a apartar de los caminos del Señor. Y hermanos, está mal que yo lo diga, pero yo soy un ejemplo de ello, ¿sí? Mi madre, desde que era niño, me instruyó en el camino del Señor. Todos los días yo recibía instrucción de la palabra de Dios. Recuerdo a mi papá teniendo los devocionales y el altar familiar todos los días en la noche. Nos juntábamos a las 8 o 9 de la noche. Y bueno, mi papá no solamente hacía un altar familiar, hacía unos cultos extensivos, ¿verdad? Se leían 3 capítulos, se sacaba el pliego de peticiones. Bueno, había momentos que yo hasta me quedaba dormido, ¿verdad? En el devocional. Pero bueno, yo aprendí, fuimos aprendiendo, y cuando yo me casé, hermanos, yo repliqué lo mismo que aprendí en mi hogar. De tal manera que hoy, hermanos, con gozo en mi corazón puedo decirles, y siempre lo he dicho, mis hijos están sirviendo a Dios también. Marquitos el mayor está en Betel, una iglesia también muy grande, es líder de jóvenes. Eleazar también está en su iglesia sirviendo en la música.
Josué también en la música aquí en la iglesia Betel. Mi hija pues está aquí con nosotros también y me está ayudando con todo lo que tiene que ver la tecnología, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es para mí un gozo poder servir a Dios. Pero quiero decirles que la obediencia produce ¿qué? Fruto. Y produce un fruto, pero un fruto permanente en nuestras vidas. De tal manera que cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que ver lo que ella puede decirnos, qué es lo que ella quiere decirnos. La obediencia es una de las marcas claras de un verdadero hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. Muchos quieren bendición, pero pocos entienden que la bendición es el resultado de la obediencia. Amén, hermanos. Note lo que digo. ¿Sí? La bendición es el resultado de la obediencia. Si no somos obedientes, entonces, ¿por qué a veces clamamos a Dios y algunos hasta reclaman de Dios bendiciones cuando nosotros sabemos que no hemos estado siendo obedientes a la palabra de Dios? Y esta mañana yo quiero decirles por lo menos aquí 3, 4 puntos de cómo nosotros podemos ser obedientes delante de Dios. Cómo nosotros podemos tener la bendición si nosotros somos obedientes. En Deuteronomio 29, ahí donde leímos, Moisés recuerda al pueblo que solo obedeciendo a Dios podrían prosperar en la tierra prometida. Ahora, hagamos un recuento y lo que está pasando en la vida de Moisés. Moisés ya es un hombre de por lo menos 120 años de edad. Ya está en un momento donde Dios lo va a llamar a su presencia. Deuteronomio 29 son las partes finales del libro que escribió Moisés. Así que en este discurso junta al pueblo y les dice que deben ser obedientes. Si ellos no lo son, traerán sobre ellos calamidad, pero si ellos son obedientes, traerán bendición para sus propias vidas. Así que Moisés vuelve a repetir lo que años atrás, al inicio de su ministerio, Dios le dijo que le dijera al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20, si fuéramos allá, ahí nos daríamos cuenta cómo Dios le llama a Moisés y le llama que vaya al monte Sinaí en donde le da las tablas de la ley. Y allá Dios con su propio dedo escribió cada mandamiento. Desafortunadamente, el pueblo se destrampó porque cayó en idolatría y Dios le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha desviado sirviendo a otros dioses. Y cuando Moisés bajó del monte, dice la palabra de Dios que parecía que había algarabía de guerra, pero no, eran gritos de fiesta. Y cuando se dio cuenta Moisés, vio al pueblo que estaba en danzas, en baile y enfrente de un becerro de oro. Entonces se enardeció el corazón de Moisés y lo que hizo fue romper las tablas de la ley al pie del monte. Y bajó, hermanos, con ira santa. Y lo que hizo fue moler ese becerro de oro, quemarlo y las cenizas esparcirlas en el río y hacer que el pueblo las tomara, esas aguas. Hermanos, estamos ante un Dios que es un Dios santo. Amén, hermanos. Y que demanda de nosotros obediencia. Por lo que, hermanos, la idea central de lo que vamos a ver hoy es que cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida produce fruto de bendición para nosotros, para nuestra familia y para las generaciones futuras. Así que lo que yo recibí cuando yo era niño, y lo he atesorado en mi corazón y lo he enseñado a mis hijos, tanto mi esposa como yo, porque déjeme decirle que tengo la bendición de que mi esposa, aparte de haber estudiado en Celaya el Instituto Bíblico, mi esposa también es hija de un pastor. Yo soy hijo también de un pastor. De tal manera, hermanos, que ahora la responsabilidad recae sobre nosotros, porque cuando vengan los nietos, ¿verdad? Que ya quiero que lleguen, todavía no llegan, pero cuando lleguen los nietos,
entonces, hermanos, tendremos la responsabilidad, mi esposa y yo, de poder pasar la estafeta también a ellos. Amén. De poder enseñarles. Por eso, hermanos, como abuelitos, los que son abuelitos, tienen una responsabilidad muy grande, no solamente con sus hijos, sino también con sus nietos. Si queremos ver bendición, queremos ver bendición, hermanos, entonces tenemos que ser obedientes a su palabra. Miren, vayamos. Punto número 1. La obediencia produce prosperidad en todo lo que hacemos. Punto número 1. La obediencia produce prosperidad en todo lo que hacemos. Vea conmigo el versículo 9 de Deuteronomio 29:9 y léalo con voz potente, por favor, conmigo. ¿Qué dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Entonces, ¿qué fruto produce la obediencia, hermanos? Prosperidad. Produce prosperidad. Si guardamos los mandamientos de Dios. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Josué 1:8. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué se necesita? Se necesita obediencia. Y alguien dijo, el que siempre obedece nunca se equivoca. Amén. El que siempre obedece nunca se equivoca. De tal manera que la obediencia puede producir en nosotros, hermanos, prosperidad. Y no me refiero a la prosperidad económica. Si viene, qué bueno. Me refiero a la prosperidad espiritual. Amén, hermanos. Que todo lo que nosotros emprendamos, Dios lo va a bendecir. Que en los tratos que tengamos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, de compartir su palabra, Dios puede prosperar eso para nuestro bien. Le decía yo a una hermana en la otra iglesia, le decía, hermana, acuérdese que la fidelidad produce fruto en nosotros. Porque nosotros muchas veces queremos que nuestra familia venga y siga a Dios. Queremos que nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hijos, incluso nuestros amigos del trabajo puedan un día acercarse a Dios, pero nosotros hemos estado fallando en la fidelidad a la casa de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que pedirle a Dios y decirle, ayúdame a serte fiel, Señor, para que los demás vean mi ejemplo, para que mi vida pueda quebrantar la vida de otros. Y cuando esto llega a suceder, usted y yo podemos sorprendernos de cómo Dios puede bendecir nuestras vidas. ¿Pero qué se necesita? Se necesita, hermanos, que nosotros podamos ser obedientes. Josué fue un hombre obediente. Dios prometió éxito y prosperidad a Josué si meditaba y obedecía la palabra de Dios. Y sabe, Josué, hermanos, por lo menos conquistó y derrotó a 31 reyes cuando entró a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando peleó con aquellos reyes que como aliado llevaba a, a los gabaonitas y que estaba peleando contra 5 reyes y que Josué, ¿verdad? En esa batalla de pronto gritó al cielo y dijo, ¿verdad? Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice que por más de un día el sol y la luna se detuvo. Ahora, no me pregunte cómo pasó. Simplemente Dios lo hizo, amén. ¿Sí? Porque muchos expertos dicen que si la tierra se detiene, que hubiéramos salido como proyectiles disparados y hacen todas sus ecuaciones y todo, y yo puedo decirles, no sé cómo Dios lo hizo, pero Él es el dueño del universo, amén. Y Él tiene el poder para hacerlo, y lo hizo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque tenía enfrente a un hombre que obedecía a Dios, a un hombre que meditaba en su palabra, a un hombre que fue valiente y esforzado, y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. A veces llegamos a nuestra iglesia, hermanos, recién estoy tomando las riendas de esta congregación
y a veces llegamos a desanimarnos. Déjeme decirle, y déjame ser sincero con usted, y abro mi corazón. Ese rato que entramos, dije yo, ¿y quién va a venir? Y hasta mi esposa dijo, no va a venir nadie. Pero Dios reprende nuestra fe. Y de pronto empezó a llegar el hermano Fernando y su esposa. Después llegó la hermana Lulú y su esposo, gloria a Dios. Y después llegó nuestra hermana, perdí la cuenta quién llegó, pero ya llegaron ustedes, hermanos. ¿Sí? Y eso me da gozo. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros? Estar orando por los otros hermanos que no vienen para que un día también puedan venir. Pero le digo una cosa, si los hermanos ven que usted y yo somos obedientes delante de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a poder replicar esa obediencia también en la vida de ellos. Y un día, hermanos, un día, esas bancas van a estar llenas. Créamelo, creámosle a Dios. Un día esas bancas van a ser insuficientes. Y vamos a decir, y me van a decir, pastor, ya compremos un terreno y construyamos. Y vayámonos de aquí y dejemos eso como oficinas administrativas nada más. ¿No le gustaría eso? Dios puede bendecir, pero necesitamos, ¿qué, hermanos? Ser obedientes. Si usted lo cree, Dios lo puede hacer. Amén. Si usted lo cree, lo puede hacer. ¿Recuerdan cuando llegó Cristo Jesús a la tumba de Lázaro? Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y de pronto, dice en Juan 11:35, Jesús lloró, muestra su humanidad. Y parado frente a la tumba de Lázaro, gritó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, yo creo, saltando porque les ponían las vendas alrededor, pero Lázaro saltó saltando y todo mundo quedó impactado de ver cómo Dios es el único que puede dar vida. Pero necesitamos ser, ¿qué, hermanos? Obedientes. Amén. Necesitamos ser obedientes. Punto número 2. La obediencia bendice a toda la comunidad. La obediencia bendice a toda la comunidad. Vea lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 ahí conmigo. Si usted está ahí, lea conmigo el versículo 10 y 11 de Deuteronomio 29. Amén, hermanos. Leamos, ¿qué dice, hermanos? Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. La obediencia bendice a toda la comunidad cuando somos, hermanos, obedientes y hay unidad en nuestras vidas. Moisés no llamó a nadie en particular. Moisés llamó a todos, mujeres, niños, ancianos, oficiales, o sea, los hombres de guerra, al que iba a la leña, al que sacaba el agua, al extranjero también. Les habló y les dio el discurso acerca de obedecer a Jehová Dios. Pero sabe, cuando no somos obedientes, no solamente como individuos, sino como congregación somos obedientes, Dios puede bendecir. Todo el pueblo estaba presente, líderes, hombres, mujeres, niños, extranjeros. La obediencia personal impacta colectivamente. Si usted es obediente de manera individual, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar, hermanos, que va a impactar la vida de los demás. Y entonces, hermanos, tendremos una congregación que crece, una congregación que florece, una congregación que puede llegar a ser un semillero donde puedan salir obreros del Señor. Necesitamos aquí varones de apoyo. Y usted que está sentado ahí, usted es el varón que Dios ha elegido.
Necesitamos maestras de escuela dominical y usted es la mujer que Dios está llamando también para que usted sea obediente delante de Dios y podamos hacer de la iglesia bíblica bautista El Progreso un lugar, hermanos, donde se predique la sana doctrina de Dios. Amén. Un lugar que crezca. Lo creo con todo mi corazón, pero yo le necesito a usted para que hagamos equipo de trabajo. Yo le necesito a usted para que podamos, hermanos, levantarnos delante de Dios y decirle, Señor, queremos obedecerte con todo nuestro corazón. No importa lo que venga, no importa que vengan circunstancias adversas, no importa que tengamos que pasar por encima de problemas, no importa que haya topes en el camino, pero lo que queremos es obedecerte con todo nuestro corazón. Amén. Esto, hermanos, es lo que Dios está pidiendo esta mañana de nuestras vidas. Ejemplos bíblicos tenemos, hermanos, de personas que pudieron obedecer a Dios de manera colectiva, pero también tenemos ejemplos de personas que no obedecieron a Dios. Mire, Jonás desobedeció y todo un barco sufrió una gran tormenta. ¿Recuerdan? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido de punto delante de mí. Y Jonás, en lugar de ir, dice que se levantó y agarró maletas y se fue rumbo a Jope, y se embarcó. Y allá estaba dormido, en los enseres, y vino una gran tormenta en el mar, tanto que los marineros empezaron a vaciar el barco y a echar todo del barco, los enseres, todo para aligerar el barco y no se hundiera. Y muchos clamaron a su Dios. Y entonces me imagino que un oficial o el capitán del barco bajó hasta la parte más baja del barco y le dijo, levántate, dormilón, ¿qué haces? Como reclamándole, ¿verdad? El barco se hunde y tú aquí durmiendo. Y entonces Jonás reconoció y le dijo, yo soy hebreo. Y reconoció que por su culpa el barco y la tormenta habían venido. Y dice la palabra de Dios que entonces les dijo Jonás, echadme a mí al mar y el mar se aquietará. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Y vino un gran pez y tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y ahí tuvo un encuentro Jonás con Dios, de manera íntima, de manera personal, pidiéndole a Dios. Después el pez fue y vomitó a Jonás, y Jonás de ahí salió corriendo. ¿A qué? A obedecer a Dios, a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al principio no obedeció a Dios. Pero cuando Jonás obedeció a Dios, dice la palabra de Dios que la ciudad de Nínive, que no era una ciudad pequeña, hermanos, escuche, no era una ciudad pequeña. Dice la escritura que para poder atravesar Nínive eran 3 días de camino. ¿Puede imaginarlo? Y Jonás predicó la palabra de Dios y toda la nación, hermanos, toda la nación estaba humillada delante de Dios, en ceniza, en silicio. Y la nación se salvó tan solo porque un hombre al final obedeció ¿a quién? A Dios. Aunque no lo podemos tomar como el mejor ejemplo, pero al final de cuentas obedeció en esa parte a Dios para poder predicar la palabra de Dios. Así que necesitamos, hermanos, entonces pedirle a Dios que nos ayude. Otro hombre que obedeció a Dios y que lo puso en alto, obedeciendo sus mandamientos, fue Daniel. ¿Recuerdan a Daniel, hermanos? Salió un edicto del rey, ¿verdad? Y el edicto decía que cualquiera que en un lapso de un mes, me parece, pidiera un favor a un dios o a otra persona que no fuera al rey de Babilonia, tenía que ser echado al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que Daniel hacía lo que acostumbraba a hacer, abría las puertas de su casa y oraba 3 veces al día. Y cuando aquellas personas malas llegaron, le dieron aviso al rey, pero el rey ya no pudo revocar el permiso porque estaba firmado con su sello. Y por más que trabajó, no pudo revocar
esa orden, así que Daniel fue echado al foso de los leones, pero Dios selló las fauces de estos animales, de tal manera que el rey ni siquiera pudo dormir. Imagínese usted, dice que toda la noche estuvo despierto el rey y a la mañana, muy de mañana, llegó y le gritó a Daniel y le dijo: Daniel, ¿tu Dios en quien tú crees te ha salvado de los leones? Y Daniel le dijo: sí, estoy bien. Y entonces sacaron a Daniel, y cuando aquellos hombres malos fueron echados junto con sus familias, dice que todavía ni siquiera caían al suelo cuando aquellos leones ya los estaban despedazando. Hermanos, la obediencia colectiva trae en nosotros un impacto en la vida de los demás. Daniel con su vida impactó el reino de Babilonia. Jonás impactó a Nínive, aunque al principio fue desobediente, pero después reconoció a Dios y fue obediente. Que no nos pase lo mismo. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. La obediencia de un creyente puede bendecir a la familia. Escuche esto. La obediencia de un creyente puede bendecir a su familia, a su iglesia y aún a su ciudad. Recordemos a José, hijo de Jacob. Dios lo usó grandemente y salvó la prosperidad de un pueblo entero. ¿Recuerdan a José, hermanos? José el soñador. Dice que fue vendido por sus hermanos después que llegó allá con Potifar, ¿verdad? Que era uno de los generales de Egipto. Dice la palabra de Dios que Potifar lo puso sobre sus bienes y fue prosperado. Pero aquella mujer vino, ¿verdad? Y quiso dormir con José. José se mantuvo firme en santidad y obedeció a Dios. Después fue llevado a la cárcel por una difamación que no fue lo que había pasado. Pero aún en la cárcel, Dios puso gracia en sus ojos y era el encargado ahora de los que estaban ahí. Después llegó un copero y un panadero y interpretó el sueño de ambos. Y el panadero fue colgado, pero el copero fue repuesto a su puesto. Y cuando el rey soñó que 7 vacas flacas bajaban y luego subían unas 7 vacas gordas y cómo se las devoraban, ¿recuerdan esa parte de la historia bíblica, hermanos? Bueno, José, hermanos, interpretó el sueño y después fue puesto como el segundo del rey de Egipto. Imagine todo lo que pasó, porque José fue obediente. Y cuando se dio a conocer a sus hermanos, porque llegó la hambruna y se dio a conocer a sus hermanos, dice la palabra de Dios que sus hermanos no le habían conocido, pero cuando se dio a conocer sus hermanos, imagínense el impacto que hubo en la vida de estos hombres que habían mentido primero a Jacob, haciéndole creer que su hermano lo había devorado una bestia del campo. Y cuando vieron a su hermano convertido en el segundo del rey, hermanos, yo creo que casi caen ahí desmayados y con mucho temor en su corazón. Sin embargo, José les dijo: no temáis, acercaos, porque para preservación de vida me envió Dios. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es: ¿quiere usted ser obediente delante de Dios? Amén. Vea todo lo que Dios nos está enseñando, todo lo que podemos sacar de este pasaje. Pero mire, número tres, la obediencia confirma nuestra relación con Dios. La obediencia confirma nuestra relación con Dios. Versículo 12 y versículo 13. Si usted está ahí, le invito a que me siga con su vista. 12 y 13 dice: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El pacto lo hacía el pueblo de Dios y la obediencia lo confirmaba. La obediencia no nos salva, pero demuestra que somos salvos. La obediencia
es una evidencia de nuestra salvación. Las obras no salvan, hermanos. Pero un cristiano, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Pero un cristiano, cuando es un verdadero hijo de Dios, entonces podemos ver una vida transformada, podemos ver una vida cambiada, podemos ver una vida que da frutos, podemos ver a un cristiano que obedece, pero tenemos que entender que un cristiano que es un verdadero hijo de Dios va a tener como consecuencia el hecho de ser un cristiano obediente. Podríamos tener a un ser humano que puede ser obediente, puede ser buen ciudadano, puede ser buen padre, buen hijo, buen esposo, puede ser una persona intachable moralmente hablando, pero cuando llegue a la presencia de Dios y no reconoció a Cristo como su único Salvador personal, simplemente no podrá gozar ni siquiera de un segundo de vida eterna. Sin embargo, cuando somos obedientes delante de Dios, porque dice ahí, hermanos, si gusta buscar conmigo, por favor, esa porción en Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30, por favor, vaya conmigo ahí a esa porción de la palabra de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Dice la palabra de Dios, si usted llegó ahí. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. ¿Está usted ahí? Lea conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Cuando un pecador es obediente a este mandamiento de Dios, entonces puede ser salvo. Amén. Mientras no. Pero nos manda a que nos arrepintamos. Dice la palabra de Dios, la obediencia confirma nuestra relación con Dios. Ejemplos, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios. Abraham obedeció a Dios en sacrificar a su hijo, a su único Isaac, dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme hacer un poco de historia hacia atrás. Dios llamó a Abraham y Abraham fue obediente desde el principio, ¿recuerdan? ¿Sí? Dice que salió sin saber a dónde iba y Hebreos lo confirma. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que tenía que recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Pero ¿sabe? ¿A los cuántos años lo llamó Dios? A los 75 años de edad. Y Sara, su mujer, tenía 65 años de edad. Y Dios le prometió un hijo. Dígame usted, hermanos, ¿no es esto para Abraham y para Sara como para que les hubiese dado risa? 65 años de edad. Una mujer a esa edad ya no puede tener un hijo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios lo estaba prometiendo. Dios. Ahora mire, le promete un hijo a Abraham a la edad de 75 años, él y Sara de 65. Pero ¿qué cree? Sara era estéril. Entonces, Abraham quizás pensó y dijo, caray, ¿cómo le va a hacer Dios? O sea, no hay manera. Sin embargo, fue obediente a Dios. Y tuvieron que pasar 25 años para que Dios le diera el hijo de la promesa a Isaac. Y se lo dio. Y después todavía pasaron 17 años más, que era la edad que tenía aproximadamente Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, 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 dame a tu hijo en sacrificio, a tu único Isaac. Y sabe, hermanos, lo que me impresiona de la palabra de Dios y de Abraham es que Abraham nunca cuestionó a Dios.
¿Se ha dado cuenta de eso? Nunca cuestionó a Dios. No le dijo a Dios, Señor, pero tantos años esperar que tú me mandaras un hijo y mira, ahora me lo pides. Él se quedó callado. Dos, ni siquiera le comentó a Sara nada, porque quizás Sara hubiera dicho, no te lo lleves, déjalo, y quizás, ¿verdad?, hubiera habido un conflicto. Tampoco le comentó nada. Enalbardó su asno, agarró 2 siervos suyos y se llevó a su hijo camino de 3 días al monte Moria, dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al monte, entonces Isaac cargó la leña, cargó el cuchillo y el fuego, y Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y entonces lo que más me impresiona todavía, hermanos, es que un joven de 17 años contra un hombre de 117 años por lo menos, no peleó con su padre. Abraham hizo el altar, lo construyó, y yo no sé cómo le diría a su hijo, hijo, Dios me pidió que te ofrezca en sacrificio, súbete. Y se subió Isaac y lo ató. Y al momento de sacrificarlo, un ángel le dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano, porque ahora sé que temes a Dios. Obediente. Dios sabía que Abraham le amaba. Dios lo sabía, pero Dios quería que Abraham se diera cuenta de cuánto él le amaba a Dios. Pero déjame destacar esto. La obediencia puede producir frutos. ¿Y sabe qué produjo en la vida de Isaac? A un hombre que también temía a Dios. Y a un hombre también que le enseñó a su hijo a temer a Dios, a sus hijos. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos ver en esta enseñanza que la obediencia confirma nuestra relación con Dios. Cada vez que obedecemos, perdón, afirmamos nuestra identidad como hijos de Dios. Cada vez que obedecemos. Punto número 4, y con ese terminamos, hermanos. Punto número 4. La obediencia impacta a las futuras generaciones. Vea el versículo 14 de Deuteronomio 29. Vaya conmigo ahí a la escritura. Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 y versículo 15. La obediencia impacta a las futuras generaciones. Dice la palabra de Dios ahí en el 14 y 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Sabe de qué hablaba? Hablaba de los que habían todavía de venir, de nacer. Así que este pacto y esta obediencia impacta a las futuras generaciones. El pacto incluía a los que no habían nacido todavía. Por eso en Deuteronomio capítulo 4, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 29, dice la palabra de Dios así, hermanos. Si usted llega ahí, alcance, me dice el verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, o sea, en la tierra prometida, lo hallarás. Si no lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es un Dios que, hermanos, misericordioso es Jehová. Pero sabe, hermanos, estaba buscando un pasaje donde dice la escritura, y creo que es el capítulo 5, acompáñeme ahí, capítulo 5, y estoy buscando el versículo donde habla acerca de los hijos de los hijos. Si alguien me puede ahí ayudar. Capítulo 5 de Deuteronomio.
Muy bien, pensé que lo había anotado aquí en mi sermón. Pero la obediencia, 5:9. Muy bien, sigamos, hermanos. La obediencia, entonces, hermanos, deja una herencia espiritual. Y eso significa, hermanos, que el pacto que hacía Dios con ellos incluía aún los que no habían nacido. De tal manera, hermanos, que lo que Dios nos manda en su palabra es que nosotros podamos ser de impacto en la vida de los demás. Por ejemplo, yo como papá enseño a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Deuteronomio 6:12. 6:2. Dice la palabra de Dios en el 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias, Carmelita, para que tus días sean prolongados. Entonces, la obediencia impacta a las generaciones. La obediencia, hermanos, deja una herencia espiritual. Lo tenemos, hermanos, como ejemplo bíblico en Timoteo. ¿Recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo que haciendo o practicando la fe no fingida que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice? ¿Recuerdan esa parte? Y Timoteo fue un hijo espiritual de Pablo. Pero le recuerda a Timoteo y le dice, mira, la fe no fingida que habitó primero en tu mamá y en tu abuela, es lo que tú tienes ahora que practicar y hacerlo delante de Dios. Y es ahí en donde nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios, miren, nosotros tenemos que decirle a Dios, nuestra obediencia de hoy, hermanos, abre puertas de bendición para nuestros hijos mañana y hasta los hijos de nuestros hijos. Sin duda Dios es fiel, pero la obediencia abre puertas de oportunidad. Ya es tiempo, hermanos, de romper los patrones que nos han seguido por generaciones. Mi padre y el padre de mi padre fueron alcohólicos y viciosos, agresivos, peleoneros, maldicientes, adúlteros o fornicarios. Yo no tengo por qué seguir esa línea, sino yo tengo que romper esos patrones si soy obediente delante de Dios. Amén. Pero miren, tristemente, hermanos, ha habido generaciones donde el papá fue alcohólico y luego el hijo y luego el nieto y luego el hijo del nieto y generaciones y generaciones de personas, hermanos, que hicieron mal, pero porque nadie se atrevió a romper un patrón, aunque me hayan enseñado lo contrario. Y eso es lo precioso, que cuando venimos a la luz de las Escrituras y venimos delante de Dios arrepentidos, es ahí donde nosotros podemos romper todo eso, todo ese tipo de patrones que hemos venido haciendo. Piense por un momento y dígale a Dios esta mañana, Señor, ¿qué patrones hay en mi vida que yo no he roto? A veces, hermanos, practicamos lo que muchas veces no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Practicamos. Mi esposa tiene un dicho y dice, lo que más mal te cae de una persona es precisamente lo que tú tienes. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, es cierto. A veces lo que no me gusta de X persona, que hace su actitud, a veces me pongo en el espejo y digo, ¿y no lo estaré practicando yo? ¿No estaría yo haciendo lo mismo? Y cuando vemos a nuestra generación anterior, necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y decir, ¿estoy replicando algo que no está bien en mi vida? ¿Estoy haciendo aquello que no es correcto en mi vida? Si lo estoy haciendo, tengo que romper ese patrón. Y romper ese patrón significa, Dios, te quiero obedecer a ti. Dios, quiero ser un cristiano obediente. Dice el salmista en el Salmo número 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero al corazón contrito y humillado. Hermanos, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y sabe, nos espera para que tú y yo seamos cristianos obedientes y veamos, hermanos, en nuestras vidas y en esta iglesia cómo Dios puede llegar a bendecirnos. Amén. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Amén.
No lo veo seguro. Amén. Obedezcamos a Dios. Digámosle, Señor, aquí estoy. Sí, Señor. He cometido muchos errores en el pasado. Hoy, basta. Me pongo delante de tus pies. Basta ya, Señor. No quiero seguir viviendo como antes. Quiero vivir de aquí en adelante una vida que pueda agradarte a ti nada más. Ser obediente. La Biblia dice en Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora piense usted, ¿qué cosas estoy haciendo que son pecado? ¿Qué cosas he dejado de hacer que son pecado? ¿Qué cosas debo de hacer para ser obediente? Amén. Y pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría. Dice que el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos al Señor, hermanos, pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Padre bendito, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, porque ha hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Quizás en algunas áreas de nuestra vida no hemos sido los cristianos que tú quieres que seamos. Quizás hemos fallado haciendo nuestra propia voluntad y no la tuya. Y por eso en esta mañana te pido, Señor, que tú nos perdones. Así con los ojos cerrados, hermanos, nadie viendo. Si alguien quiere tomar una decisión ahí en su lugar, le invito a que se ponga en pie para orar por usted. Y dígale a Dios, Señor, me pongo en pie porque yo quiero ser una cristiana, un cristiano obediente. Gracias a Dios, hermano. ¿Alguien más, hermano? Tiene la libertad de hacerlo. Si está obedeciendo a Dios, qué bueno. Pero si usted, hermano, es consciente y sabe que hay algunas áreas en su vida que ha estado fallando, pero que quiere ser obediente, pónganse en pie para orar por usted y pedirle a Dios esta mañana que usted pueda ser un cristiano obediente. Dios te bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Dios busca corazones sinceros delante de Él. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, Padre bendito, por las decisiones que están tomando en esta mañana. Y quizás aún los que están sentados, Señor, están tomando alguna decisión en sus propias vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, cada día caminar bajo tu voluntad y ser cristianos obedientes como lo manda tu palabra. Ayúdanos a que un día podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos, Padre bendito, para poder, Señor, hacer de este lugar una iglesia creciente, una iglesia floreciente, con tu ayuda. Te ruego por los hermanos que no están hoy aquí, pero que tú les puedas traer, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Así que le invito a nuestro hermano Fernando